Información destacada en investigación, desarrollo e innovación. Hola, mi nombre es Lucas Moretti, soy de la Estación Experimental Cerro Azul, pertenezco al grupo Recursos Naturales y lo que vamos a ver en este momento es el estudio de un perfil de suelo campo. En primer lugar, bueno, estamos en el predio de la Experimental y la primera digamos, cuestión a tener en cuenta es dónde vamos a abrir el pozo o la calicata para estudiar el perfil. En este caso hemos decidido abrirlo en una posición dependiente dentro de lo que es la geomorfología del lugar, para evaluar y hacer un estudio comparativo entre un suelo en estado natural y un suelo que está disturbado, en este caso está degradado por procesos de erosión hídrica. Entonces, si queremos elegir una situación donde el suelo se encuentra en condiciones más o menos naturales sin haber sufrido ningún tipo de degradación, o al menos marcada, tenemos que elegir un área que haya estado estable por bastante tiempo, sin, en este caso, como vemos aquí, es un sector de este lote donde no tenemos cultivos hace una buena cantidad de años y el suelo se mantiene más o menos preservado. Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es cómo vamos a abrir el perfil. Si bien lo que hacemos es abrir el perfil con la pala, pero tenemos que tratar de perfilar una pared que tenga pleno sol. En este caso esta pared ha sido abierta para hacer la lectura del perfil, para hacer el estudio al mediodía. Todavía tenemos un poco de sombra, pero aquí en un par de horas ya vamos a tener plena luz. Una vez que abrimos y elegimos la cara de estudio con el sol a nuestras espaldas, lo que hacemos es, antes de entrar y describir la pared del perfil, describimos el entorno. Entonces, como había dicho, estamos en una posición dependiente, ¿no? Tenemos un gradiente aproximadamente del 3%, dependiente. Luego evaluamos la cobertura, si tenemos vegetación, cultivos, qué porcentaje tenemos de esa vegetación natural o cultivos. Vemos si hay algún síntoma de erosión, como cárcavas o surcos en el área que vamos a estudiar. Evaluamos cómo es el drenaje de la unidad morfológica en la que estamos, si es moderado, lenta o muy rápido. Evaluamos también cómo podría ser la infiltración en el perfil, no solamente por las características internas, sino también por la geomorfología del lugar. Y por ejemplo, bueno, el uso que tiene el suelo, entre otros aspectos generales del entorno de la calicata. Ahora bien, el siguiente paso es estudiar la morfología del perfil. Lo que hacemos en la pared que tenemos sol es, entonces, en una primera instancia, el reconocimiento de las distintas partes del perfil, que denominamos horizontes del suelo, ¿tá? Para el estudio del perfil y poder diferenciar bien los horizontes, contamos con la herramienta del edafólogo, que es el cuchillo, nada más y nada menos, algo muy sencillo, y comienza el trabajo. Entonces, yo acá ya he marcado previamente las distintas partes, para hacerlo un poco más práctico, del perfil, de los distintos tipos de horizontes que tenemos. Pero ¿cómo yo llego a esta conclusión? ¿Dónde están los límites? Bueno, yo voy a ir evaluando, primero, diferencias de color en el perfil, diferencias de resistencia al picado con el cuchillo, ¿no? Diferencias de otro parámetro muy importante que es la estructura del suelo, cómo se separan los agregados naturales, ¿tá? Cantidad de raíces, entre otras propiedades morfológicas que me permiten diferenciar los distintos horizontes. En este caso es claro y se ve mejor cuando uno pica con cuchillo la diferencia entre este horizonte superficial, que tiene una estructura en parte en bloques, pero sobre todo de tipo granular, ¿tá? Son agregados de tipo esféricos, migajosos, que es lo que denominamos el horizonte A. Este horizonte es más oscuro, rico en materia orgánica y con una estructura de tipo granular con muchos poros
donde se entrampa el aire y el agua en el suelo. Por debajo, el horizonte subyacente es lo que denominamos, para este perfil en particular, un horizonte de transición. ¿Tá? Es un horizonte que hemos denominado en este caso horizonte BA, porque tiene propiedades de un horizonte iluvial, que es el horizonte que está por debajo del horizonte B, y propiedades del horizonte de arriba o horizonte A. Para ir directamente a lo más representativo, o quizá lo que se puede apreciar mejor a nivel de estructura y a nivel de desarrollo del suelo, es el horizonte B, que está a este nivel. Este horizonte se caracteriza por tener una estructura de tipo bloques. En suelos con más desarrollo llegan a ser unidades elongadas que denominamos prismas, y esto habla de que es un horizonte que ha ganado arcilla, ha ganado materia orgánica, pero sobre todo la ganancia de arcilla ha generado este tipo de estructura, ¿no? La importancia de reconocer un horizonte B, que se reconoce primero por estar debajo de un A, y en este caso de un transicional. Por otra parte, se reconoce por este tipo de estructura, y si vemos cuidadosamente podemos ver algunas pátinas, ustedes no la van a poder apreciar, pero a campo se ve, sobre todo cuando se seca más el perfil, que llamamos barnices. Eso habla de que la arcilla ha migrado del horizonte A al horizonte B. Ha hecho que este horizonte gane arcilla, tenga buena estructura, y al tener estructura y buena cantidad de arcilla, favorece por un lado la retención de agua, y por otro lado la arcilla retiene nutrientes. ¿Tá? Esa es una de las importancias claves que tiene el horizonte B. Y habla de que es un suelo que ya tiene un buen grado de desarrollo. ¿Tá? Entonces, tenemos el horizonte B, incluso pueden ver que tiene buena proporción de raíces en todo el perfil, con distintos tipos de orientación. Y finalmente llegamos a un horizonte de transición, pero lo más importante es este nivel que tenemos aquí abajo, cerca de los 50 centímetros aproximadamente, que es el horizonte C, en este caso un CR. ¿Qué es este horizonte? Bueno, es el material original del suelo. Como ven acá, estos colores amarillos, tiene una resistencia bastante dura. Estamos en presencia, en este horizonte, de lo que sería roca. Acá se puede sacar fragmentos de roca, que este es el basalto. El basalto en proceso de alteración química y física. Es lo que llamamos basalto saprolitizado. ¿Tá? Es un nivel continuo, y esto puede ser ya restrictivo para el crecimiento de las raíces. Es un nivel de base hasta donde puede llegar la erosión si este suelo no es manejado en óptimas condiciones. Pero por otro lado, si bien se comporta como un nivel restrictivo para la infiltración, un nivel de base para la erosión y demás, es un nivel que aporta muchos nutrientes al suelo, porque la alteración de esta roca libera cationes como calcio, magnesio, potasio, que van a estar disponibles para las plantas que puedan crecer en este suelo. O sea que es un suelo que tiene limitantes físicas porque es poco profundo, pero por otra parte, desde el punto de vista químico, tiene muy buena fertilidad comparado con los suelos rojos más clásicos de aptitud yerbatera o tealera. Este tipo de suelo aproximadamente cubre un 30% o un poquito más del 30% en la provincia, y es lo que llamamos los suelos pedregosos en términos generales, o que han sido clasificados por el trabajo de Carta como los suelos CIA o CIB. ¿Tá? Son suelos que actualmente tienen son utilizados, o el uso que tienen actual estos suelos es más tabacalero o forestal. Pero la importancia de reconocer, por un lado, los distintos tipos de horizontes, porque cada uno tiene sus funciones, qué profundidad efectiva tiene el perfil, y en definitiva, con otros parámetros que nosotros después determinamos al laboratorio, que nos permiten clasificar el suelo, la importancia de reconocer este tipo de suelos es fundamental, porque va a tener un uso y manejo completamente distinto a los suelos rojos profundos. Bien, una vez que diferenciamos la parte del perfil, lo que hacemos es, en una ficha modelo de descripción morfológica de perfiles, vamos anotando los horizontes que reconocimos, la profundidad de cada uno de esos horizontes,
los límites cómo son, si son abruptos, suaves, ondulados y demás entre cada uno de esos horizontes. Y viene una propiedad morfológica que nos da una idea de qué procesos pedogenéticos podemos tener en el perfil, que es el color. El color nosotros lo medimos con una tabla patrón que se llama tabla Munsell, y simplemente lo que hacemos es comparar cada uno de esos horizontes, de agregados de esos horizontes, con esta tabla patrón. Por ejemplo, lo que yo hago es tomar un agregado de suelo y lo comparo con mi tabla. En este caso nosotros estamos en esta hoja, que son colores relativamente rojos, no tanto como los suelos rojos profundos que podemos tener en los suelos que hoy se encuentran con cultivo de hierba, que son otro tipo de suelos ferruginosos. En este caso, este tipo de suelos, tenemos este tipo de colores más marrones, con un tinte rojizo solamente, y comparamos entonces el color de cada uno de los horizontes con la tabla. Tenemos una notación con números y se codifica el color. ¿Por qué tomamos esto por horizonte? Porque nos da idea de contenidos de materia orgánica aproximados, nos da idea si hay procesos de oxidación, si hay procesos de reducción, procesos hidromórficos en el suelo que pueden ser limitantes para los cultivos, entre otras propiedades. O sea, el color lo tomamos en húmedo y en seco para estandarizarlo y lo hacemos por horizonte. Otra de las propiedades morfológicas que nos interesa a campo es, por ejemplo, la textura. La textura es simplemente evaluar en una primera instancia a campo si es arcilloso, arenoso o limoso el suelo. Para estos casos siempre tenemos texturas arcillosas en nuestros suelos, pero el laboratorio nos va a corroborar finalmente qué tan arcillosos son cada uno de estos horizontes. Hay algo que es fundamental al campo y que es la estructura que estuvimos viendo hace un rato. Vimos, el A se caracteriza por ser oscuro, pero por otro lado por tener una estructura de tipo granular. El horizonte B se caracteriza por una estructura de tipo bloques. Y los C pueden ser masivos o pueden tener estructuras laminares en algunos casos. Bien, este dato sí o sí lo obtengo de la calicata. Esto no se puede reconstruir al laboratorio. La estructura, la disposición espacial de las partículas en el suelo, que finalmente es la estructura, es un dato que se tiene que sacar a campo. Como complemento a este estudio, en este caso nosotros estamos también obteniendo un monolito de suelo, una muestra no disturbada que la vamos a llevar con fines didácticos y donde se va a poder representar la estructura, porque esa muestra, el monolito que ha sido obtenido de aquí, no ha sido disturbada, está en condiciones naturales. Bien, una vez que evaluamos la estructura, que ponemos si es granular, en bloques, medimos la estructura, vemos cuán desarrollada está esa estructura, evaluamos otros parámetros como la consistencia, si está duro, si está blando. Hay una tabla que codifica también estos valores que son ya de percepción del observador, ¿no? con la presión de los dedos en los agregados, que también sirve como un parámetro para evaluar posibles restricciones en el suelo. Bien, otra de las propiedades que podemos evaluar es el pH. En este caso, ya previamente he incorporado material de cada uno de los horizontes que he delimitado a campo en una paleta de pintor y he puesto un reactivo que va a colorear de acuerdo al pH de esa muestra. En este caso tenemos tonalidades verdosas que me está hablando de pH cercanos a la neutralidad o ligeramente ácidos. Estos suelos, a diferencia de los rojos, tienen pH más altos. Si bien esto lo corrobora el laboratorio, ya me da un indicio también de qué procesos están actuando aquí. Si el suelo está acidificado por pérdida de bases, por excesiva alteración, o en este caso es un suelo que tiene una buena proporción de nutrientes y no es un suelo ácido, a diferencia de los suelos rojos. Bien, otra de las propiedades que yo puedo evaluar es si tengo rocosidad en el perfil, o por ejemplo la presencia de alguna discontinuidad u otros parámetros que sirvan con aspectos aplicados. Una vez que yo termino mi descripción, que es bastante exhaustiva, digamos bastante
completa de todo el perfil, lo que hago es, de cada uno de estos horizontes que he determinado a campo, es tomar muestra en bolsas, ¿tá? Yo tomo aproximadamente, puede ser entre medio y 1 kilo de muestra de cada horizonte. Las tengo que etiquetar, identificar bien, para análisis de laboratorio, donde voy a hacer análisis de textura, análisis de materia orgánica, análisis tanto físicos como químicos, que me va a permitir, junto con esta descripción de campo, poder clasificar el perfil y evaluar su potencial y sus limitantes. Bueno, ahora vamos a ver otro perfil de suelo y lo vamos a comparar con el que estuvimos analizando anteriormente. Estamos en una posición del paisaje más alta, si bien estamos en la pendiente todavía, pero ya estamos muy cerca de la parte cuspidal de una loma. Es lo que llamamos media loma alta, desde el punto de vista del paisaje. Y en esta posición, siempre dentro del predio de la experimental de Cerro Azul, en esta posición del paisaje estamos viendo un suelo con distintas características. Distintas características me refiero a distintas propiedades morfológicas, como por ejemplo la profundidad del perfil, el color, tipo de horizonte, disposición de esos horizontes, tipos de límites y otras propiedades más que vamos a analizar rápidamente. Como se puede apreciar en esta calicata, tenemos un suelo más profundo. Más de 1 metro es la profundidad de este perfil, y hacia la base estamos ya en un nivel donde empieza a aparecer nuevamente basalto alterado, ¿no? Basalto saprolitizado, lo que se llama comúnmente tosca, de una manera muy general. Bien, ¿qué vemos aquí? Por empezar, el color. Es un suelo rojo, ¿no? A diferencia del otro suelo, que tiene matices rojizas, pero es más de colores de tipo más marrón. Este suelo es un rojo más intenso y profundo. Bien, lo que se puede distinguir aquí, en este tipo de suelo rojo, es básicamente también un horizonte superficial A, rico en materia orgánica, algo más oscuro, también con estructura en bloques y con tendencia a granular. Tenemos tanto bloques, que llamamos bloques angulares y subangulares, y también granular, producto de la unión de la materia orgánica con la parte mineral del suelo, formando esta estructura que es porosa. Luego tenemos un horizonte, ya empezamos con los horizontes B, y como podemos ver acá, las distintas flechas marcan límites de una serie de horizontes C, que llamamos BT1, BT2, BT3, y etc. El significado de poner B es porque es un horizonte de ganancia de arcilla, de materia orgánica, sobre todo de arcilla y sesquióxidos, de hierro y aluminio. Como un poco a veces en el campo se puede observar bien, este tipo de suelos tienen límites muy difusos y graduales. Son suelos profundos donde entre un horizonte B y un horizonte B subsuperficial los cambios son muy graduales y a veces difíciles de diferenciar. Simplemente acá vemos alguna diferencia en la estructura, estructuras quizá más grandes, bloques y prismas, quizá una más grande que la otra, y algunas diferencias de color. Por ejemplo, este tiene estructuras más pequeñas. Bien, el hecho de que sean B, entonces dijimos, son horizontes diluviales, y ponemos la T para marcar algo muy importante, que es la traslocación de arcillas en el perfil. Uno podría ver también, con condiciones de humedad óptimas, lo que llamamos barnices o revestimientos. Son algunos brillos que, bueno, por ahí no se pueden apreciar bien, pero con un poquito más de contraste de humedad en el perfil podemos ver, son recubrimientos de arcilla en las paredes de los agregados. Eso habla del proceso intenso de argiluviación en el perfil, o sea, de movimiento vertical de arcilla, que hace que el horizonte A pierda arcilla y los horizontes B, por eso le ponemos BT, eso quiere decir que tiene ganancia de arcilla. ¿Tá? Entonces, otra de las características que tiene, además del color, de una sucesión de horizontes B, de ser más profundos, otra de las características que tienen estos suelos es que son suelos ácidos. Son más ácidos que los suelos que estábamos viendo recién. ¿Por qué? Porque son suelos que han perdido todas sus bases. Son suelos muy evolucionados, más antiguos que los suelos
pedregosos, profundos, han perdido sus bases al transcurso de cientos y miles de años. Entonces eso hace que sean suelos desaturados y suelos ácidos. El pH lo podemos comprobar, aquí tengo la comprobación de el pH del perfil. Podemos comprobar que tienen colores verdosos y más amarillentos, el horizonte A y los sucesivos horizontes B, que el suelo que vimos anteriormente. Bien, diferenciando estos dos tipos de perfiles que vimos, podemos un poco concluir de que en los sectores más altos dentro de lo que es este ambiente aquí de Cerro Azul, en los sectores más altos del paisaje, posición de media loma, tenemos todavía suelos rojos profundos que van a ser clasificados seguramente como ultisoles, que estos suelos están mejor representados hacia la ruta 14 en dirección hacia el sur, en dirección hacia el norte, hacia Leandro de Alén y más al norte todavía. Son suelos que llegan a tener 6-7 metros de profundidad. Aquí en este sector del experimental tenemos un metro 20 de desarrollo de estos perfiles, seguramente han sido truncados por la erosión en algún momento, y a diferencia de los suelos pedregosos, clasificados como molisoles en general, son suelos ácidos, desaturados, profundos. A diferencia de los otros, dijimos que son suelos más ricos en bases, pero que tienen limitantes por profundidad, por tener justamente pedregosidad subsuperficial, y tienen buenas aptitudes químicas, pero malas aptitudes físicas, digamos. Y estos, todo lo contrario. Desde el punto de vista químico, la fertilidad natural es baja, o sea, es pobre, pero no tiene restricciones físicas. Como ven, son perfiles profundos, están muy bien agregados, ¿no?, por el efecto de la arcilla y de los óxidos de hierro. Entonces, en un predio relativamente chico, por decirlo así, desde el punto de vista del paisaje, podemos ver suelos bastante contrastantes. Esto ocurre a nivel provincial. Tenemos aproximadamente un tercio de nuestros suelos de estas características y más profundos aún, y un tercio de los suelos pedregosos como vimos anteriormente. El otro tercio son distintas otras posibilidades más intermedias, de suelo de escaso desarrollo o más evolucionados, o roca incluso. Así que lo interesante de esto es que este tipo de perfiles, o sea, mejor dicho, este tipo de estudios que se hacen en calicatas nos permiten a nosotros diferenciar los suelos por sus propiedades morfológicas y nos permite también poder tomar muestras de cada uno de estos horizontes identificados para clasificarlos, para conocer mejor sus propiedades físicas y químicas ya con los datos del laboratorio. Presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.